en conexión con el área nos puede dar algo de la forma de la cuenca. Bien. La longitud de una cuenca L se entiende por longitud de cuenca la longitud de una línea recta con dirección paralela al cauce principal, dado que por lo general el cauce principal no se extiende hasta el límite de la cuenca. Es necesario suponer un trazado desde la cabecera del cauce hasta el límite de la cuenca, siguiendo el camino más probable para el recorrido del agua precipitada, ¿no? Prácticamente ahí estamos hablando del río principal, ¿cierto? Que nosotros marcamos, y esa sería la longitud de la cuenca, porque otra cosa es el perímetro de la cuenca. Luego vamos a ver el ancho de una cuenca W. El ancho se define como el cociente entre el área y la longitud de la cuenca, obtenidas en kilómetros. Bueno, unidades de longitud, ¿no? Entonces el ancho sería A sobre L. Por ejemplo, si nosotros tenemos 858,20 kilómetros y la longitud L del río principal en este caso es 59,25, entonces vamos a tener el área, el ancho de la cuenca W, que es 14,48. Dice W es el ancho, A es el área y L es la longitud de la cuenca, ¿no? Vamos a ver que ese ancho me puede dar para una delimitación de ver cómo es la cuenca, ¿no? Porque puede ser una cuenca más alargada, como puede ser otra que tiene mayor amplitud, ¿no? En cuanto a las ramificaciones del río, ¿no? Si este sería el río principal, todos estos serían sus afluentes, ¿no? Entonces, esto me va a dar el ancho de la cuenca, me va a dar es un concepto que tenemos para ver y determinar cómo es esa cuenca. Razón de circularidad de Miller, dice M. Los factores geológicos principalmente son los encargados de moldear la fisiografía de una región y particularmente la forma que tienen las cuencas hidrográficas. Cada cuenca tiene una forma determinada, sin embargo en su mayoría son ovoides, con la desembocadura en el extremo angosto. Hay muchos parámetros que se emplean para analizar la forma, circularidad de Miller, el cual equivale al cociente entre el perímetro de la cuenca y el área, ¿no? Aquí tenemos un coeficiente, el coeficiente de Miller, que sería perímetro sobre área. Dice que el perímetro de Miller varía entre 0 y 1, ¿no? Porque eso también me da cómo es la cuenca, qué forma determinada tiene esa cuenca, ¿no? Bueno, hay muchos factores, dice, que intervienen para encontrar ese elemento. Pero nosotros aquí hemos visto la circularidad de Miller, el cual equivale a un cociente entre el perímetro y el área de la cuenca. Aquí tenemos, por ejemplo, si la superficie puede estar en áreas en kilómetros cuadrados, el coeficiente de circularidad de Miller varía entre 0 y 1. Valores cercanos a 1 indican morfología ensanchada, mientras que en un coeficiente de circularidad cercano a 0 indica que las cuencas son alargadas, ¿no? Es decir, ahí estamos viendo justamente esa forma que tienen las cuencas, si es más alargada, más ovoide, más ensanchada, ¿no? Y es ahí un parámetro para poder dibujar una cuenca, ¿no? Los valores disminuyen a medida que la cuenca es más alargada o rectangular
y tienden a acercarse a la unidad para cuencas redondas. Bueno, eso está en el libro de Ordóñez Calvis. Factor de forma de Horton, que es K. El factor de forma de Horton expresa la relación existente entre el área de la cuenca y el cuadrado de la longitud máxima o longitud axial de la misma. El escurrimiento resultante de una lluvia sobre una cuenca de forma alargada no se concentra tan rápidamente como en una cuenca de forma redonda. Además, una cuenca con un factor de forma bajo, forma alargada, es menos propensa a tener una lluvia intensa simultáneamente sobre toda su superficie que en un área de igual tamaño con un factor de forma mayor, ¿no? En este caso, K es A sobre L cuadrado, ¿no? No es L12, no. Aquí vamos a ver que también ese factor de forma nos indica muchas cosas, digamos, también para poder L cuadrado, ¿no? Para ver cómo cómo es el escurrimiento en esa cuenca, ¿no? Si es más propensa o menos propensa a tener una intensa lluvia. Entonces, repasando, tenemos el área de la cuenca, que es A, el perímetro de la cuenca, el ancho de una cuenca, la circularidad de Miller y el factor de forma de Horton. Hay algunos otros factores que podríamos trabajar, pero bueno, esos serían los más importantes, ¿no? Y con eso yo puedo delimitar mi cuenca, puedo decir, bueno, esta cuenca se llama fulana de tal, ¿cierto? Y vamos a ver si podemos delimitarla fácilmente. Vamos a tener ahora los parámetros relativos al relieve de la cuenca. En principal, cuando nosotros trazamos relieve, estamos hablando de cotas, cota máxima, cota mínima. Entonces, desnivel altitudinal de cuenca, ahí le hemos llamado con la letra G, se entiende por desnivel altitudinal de cuenca al valor surgido de la dispersión máxima y la cota mínima de la cuenca. Entonces, la cota máxima es la mayor altura a la cual se encuentra la divisora de la cuenca. Cota mínima es la cota a la cual la cuenca desagua y determina su parte final. G, H, cota mayor, cota menor, desnivel de altitud es G. Entonces, esto es con relación a los metros sobre el nivel del mar. El desnivel altitudinal se relaciona con la variabilidad climática y ecológica, puesto que una cuenca con mayor cantidad de pisos altitudinales puede albergar más ecosistema al presentarse variaciones importantes en su precipitación y temperatura. Nosotros tenemos que G es más grande, entonces nosotros tenemos variabilidad climática, ¿cierto? Eso concerniente a la variación de las precipitaciones y la variación de temperatura, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Porque esto del relieve nos indica cómo van a ser las precipitaciones y cómo varía la temperatura, ¿no? Mientras más alta, como nosotros vemos ya la cota mayor, y mientras mayor sea esa pendiente, nosotros vamos a ver que pueden haber muchos factores dentro de la cuenca, ¿no? Pendiente media de la cuenca, ¿no? Nosotros estamos hablando del relieve, justamente, ¿no? La pendiente media de la cuenca, acá la nombramos con S.
Existen varios métodos y fórmulas para calcular la pendiente de una cuenca. A los fines prácticos se ha optado por el que a priori se presenta como el más sencillo, lo cual no implica que su dato no sea preciso. La pendiente media de una cuenca se obtiene del cociente entre el desnivel altitudinal, que sería la cota mayor menos la cota menor, entre la longitud de la cuenca, ¿no? A eso se le llama pendiente media de la cuenca. Por supuesto, ¿qué era L? Es la longitud de la cuenca, ¿no? O prácticamente es la longitud del río principal, ¿cierto? A eso se le llamamos pendiente media de una cuenca. Parámetros relativos al perfil de la cuenca. Nosotros podemos hacer el perfil para ver en un gráfico cómo varía esa cuenca, ¿no? Entonces tenemos la longitud del cauce principal, Y. La longitud del cauce de una cuenca está definida por la longitud de su río principal, siendo la distancia equivalente que recorre desde su origen en aguas arriba hasta su desembocadura, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo, la longitud que tiene versus la altitud también, ¿no? Por eso dice, al aumentar la pendiente, aumenta la velocidad del agua, haciendo más susceptible a la cuenca a procesos erosivos y al arrastre de materiales. Este parámetro permite evaluar el potencial para erosionar a partir de la velocidad del flujo, lo cual nos puede ayudar a entender el comportamiento en el tránsito de las avenidas, ¿no? ¿Qué es una avenida? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué es una avenida? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. A ver, Alejandra Rojas. ¿Me escuchan? ¿Qué es una avenida? ¿Nada? ¿Alguien se le ocurre? Carretera de circulación de vehículos, ingeniera. No, estamos hablando de la cuenca. Sí. Esta justamente es una avenida, una riada. ¿Saben qué es una riada? ¿No? Es cuando le llega mucha agua al río, ¿cierto? ¿No? Aquí dice, ahí hay una riada, dice, ¿no? Entonces, una riada es cuando llegan los torrentes desde las cuencas altas, ¿no? Por ejemplo, la cuenca acá del Piraí, por ejemplo, viene desde el Bermejo, por allá, ¿no? Que es más alto. Y cuando nosotros tenemos una avenida porque llovió arriba, en la cuenca alta, llovió bastante, entonces baja torrencialmente, ¿no? El agua transita, entonces a eso se le llama avenida, ¿no? Entonces, este parámetro nos indica, digamos, el comportamiento o el potencial que tiene para erosionar a partir de la velocidad del flujo, ¿no? Por eso es que nos ayuda a entender el comportamiento de una avenida, ¿no? Es decir, de una riada, cómo va a venir esta agua de allá de arriba, desde el cauce superior, ¿no? Cuánto va a elevar, digamos, qué flujo va a tener, qué velocidad de flujo va a tener. Entonces, esto, digamos, con esta longitud del cauce principal Y, me define, por ejemplo, todos estos factores, ¿no? Bien. Perfil longitudinal. El perfil longitudinal es la representación gráfica de las diferentes altitudes de un río desde su nacimiento hasta su desembocadura. De ella se obtiene una curva accidentada por diversas rupturas de pendiente.
es simplemente el gráfico de altura en función del cauce principal, ¿no? Lo que yo le decía más arriba, parámetros relativos al sistema de drenaje. La red de drenaje es una cuenca, de una cuenca se refiere a la trayectoria o al arreglo que guardan entre sí los cauces de las corrientes naturales dentro de ella, por donde fluye el agua. Bien, entonces, como ustedes ven, esta es una previa teoría que nosotros vamos a tener para que entendamos lo que es realmente una cuenca, ¿no? Entonces, podríamos decir olla, que es una cuenca de sudación, ¿no? Hemos dado 3, o cuenca fluvial. Hemos dado ahí que también, si leemos en alguna otra parte, ya nosotros vemos de que realmente simplemente es una cuenca, ¿no? Hidrográfica. Entonces, ¿qué es lo rescatable de esto? Lo rescatable de esto es que nosotros vamos a tener varios elementos que me van a permitir, por ejemplo, dentro de la hidrología, me van a permitir delimitar mi cuenca, ¿ya? Es decir, hacer un estudio de una cuenca donde yo puedo definir varios factores. Puedo definir su área, puedo definir su división, cuál es el río principal, ¿no? Cuáles son sus afluentes. Entonces, fíjese que hay que tener cuidado que cuando nosotros hacemos el diseño de la cuenca, nosotros vamos a ver de que también tiene afluentes. Hay un río principal, un cauce principal y sus afluentes, ¿no? Pero en ningún momento pueden ser esos afluentes cortados por una línea divisoria. Por eso es que vemos que hay una cuenca alta, una cuenca baja y una cuenca media y una cuenca baja, ¿no? Tenemos un río principal, tenemos las divisorias de agua, el río principal que tiene curso superior, curso medio y curso inferior. Y por supuesto, dentro de eso nosotros tenemos, del río principal, tenemos sus afluentes, ¿no? Entonces son sus 3 elementos principales de una cuenca. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, en el examen, ¿cuáles son los elementos de una cuenca? Tenemos las divisorias de agua, el río principal y sus afluentes. Cuando le damos a parámetros relativos a la forma de la cuenca, ¿no? Esto en cuanto a forma, fíjense en cuanto a relieve, entonces son parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Tenemos el área, perímetro, longitud de la cuenca, el ancho W, razón de circularidad de Miller y tenemos el otro coeficiente de Horton, ¿no? Y eso nos indica cuál es la forma de la cuenca. Por eso dice parámetros relativos a la forma de la cuenca. Entre los parámetros relativos al relieve de la cuenca tenemos el desnivel G, pendiente media de la cuenca. Bueno, serían esas dos principales. Parámetros relativos al perfil de la cuenca, tenemos la longitud Y, el perfil longitudinal que podemos trazar. Tenemos los parámetros relativos al sistema de drenaje. Aquí hay una red de drenaje. La red de drenaje de una cuenca se refiere a las trayectorias o al arreglo que guardan entre sí los cauces de las corrientes naturales dentro de ella. Bueno, esa red de drenaje, por supuesto, son todos los afluentes que me alimentan al río principal o al cauce principal de la cuenca, ¿no? Esa sería la red de drenaje, ¿no? Cuando hablamos de perfil, vamos a hablar de la longitud principal del cauce y del perfil longitudinal, que sería longitud versus
altitud del río, ¿no? Ese sería un perfil, es una gráfica que podríamos obtener. Bien, entonces hemos definido cómo yo puedo tener los elementos principales de una cuenca, cómo se forma una cuenca. Acá hemos dicho también arriba cómo se forma una cuenca. Por ejemplo, aquí dice, dentro del ciclo hidrológico del agua, una cuenca hidrográfica se forma tras las precipitaciones pluviales que se recogen en pequeños canales que forman vertientes, abriendo numerosos cauces efímeros. Parte del agua pluvial se evapora o se infiltra y la otra circula pendiente abajo. En el caso de que la cuenca sea lo suficientemente grande, se puede generar una corriente de agua permanente alimentada por los corrientes superficiales, ¿no? Porque pueden haber los cauces simplemente, pero sin agua superficial. También tenemos las corrientes subterráneas formando en su conjunto una cuenca hidrográfica, ¿no? De esa forma nosotros podemos ver cómo se forma una cuenca. Importantísimo. Bien, balance hidrológico. Tenemos el balance hidrológico de una cuenca. Tenemos un balance hidrológico del suelo. Y tenemos un balance hidrológico de un embalse. Entonces, cuando estamos hablando del balance hidrológico, de una cuenca, dice el sistema natural fundamental con que trabaja el hidrógolo es la cuenca u olla hidrográfica, ¿no? Una cuenca es una unidad básicamente definida topográficamente y drenada por un sistema de cauces superficiales. Una cuenca puede describirse y analizarse por medio de un balance hidrológico, que no es otra cosa que la aplicación detallada de la ecuación general del balance de masa o ecuación de continuidad, cuya expresión general es la siguiente, ¿no? XT es la entrada al sistema por unidad de tiempo, Y, salidas por unidad de tiempo, ¿no? Además, le sumamos a esas salidas por unidad de tiempo la tasa o rapidez de variación con el tiempo del almacenamiento de masa o volumen, ¿ya? Estamos tratando de hablar de la masa del líquido, ¿cierto? Del agua, que tiene un volumen dado, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, cuando nosotros ahí tenemos una cuenca, esta de aquí sería la cuenca, ¿no? Fíjense, a esa cuenca le cae una precipitación, ¿ya? Tenemos ahí un río principal, un cauce principal. Aquí me forma una lagunita. Y por acá también pueden haber varias lagunitas, masas de agua superficiales. Tenemos la precipitación y vamos a ver que dentro de lo que es el cauce principal, también nosotros, si hay un escurrimiento superficial de agua, vamos a ver que así como se precipita, nosotros hemos visto dentro del ciclo hidrológico que también se evapora, ¿no? Aquí, al haber una evaporación, también puede ocurrir una evotranspiración, ¿no? Debido a la parte del líquido que es interceptada por la vegetación, ¿no? Además, sabemos que dentro de lo que es la evapotranspiración, el agua que está en las zonas saturadas del suelo puede subir por capilaridad, luego sube a las plantas,
se manifiesta mayor temperatura y aparece la evapotranspiración porque transpiran las plantas, ¿cierto? Bien, entonces esa sería entrada, tenemos la precipitación, salida con amarillos tenemos la evaporación y la evapotranspiración, ¿no? Es un cuadro bonito aquí. Aquí abajo vamos a ver que tenemos una zona no saturada, podríamos tener, y acá podríamos tener una zona saturada, ¿no? Entonces, vamos a ver un Q sub SA y un Q sub ZA. Como acá vamos a tener una salida Q sub Z de salida y Q sub Z de entrada, ¿no? Pero eso sería, digamos, si nosotros trabajamos con, fíjense, Q sub Z sería el gasto o caudal subterráneo afluente, lo que me aporta, ¿ya? Es decir, es un caudal subterráneo que me aporta la cuenca, ¿no? Q sub A, Q sub ZA. Y el Q sub SA es un gasto, es un caudal superficial. Entonces tenemos superficial y subterráneo, ¿no? Es decir, aquí sería el caudal de agua que yo tengo, es superficial, y que es subterráneo, que me aporta a la cuenca, ¿no? Si ustedes se acuerdan, no hace mucho había una gran pelea con los loteadores, ¿no? Donde decían está dañando el cauce está dañando, creo que era por aquí, por las arenas del Urubó también, ¿no? Y también había en la propiedad acá cerca de Palmasola, ¿no? Donde se asentaron, entonces ahí había realmente un daño Q sub Z de entrada, ¿no? Una superficial, porque esos serían los acuíferos que nosotros tenemos, ¿no? Que son las zonas saturadas de agua dentro de lo que es el subterráneo, ¿cierto? Corrientes subterráneas, zonas saturadas, ¿no? Que por supuesto ahí aportan a, a la cuenca, ¿no? Por eso hay una entrada, es un caudal de entrada de subterráneo y superficial. Y aquí, como ustedes ven, vamos a tener un curso S de salida, ¿no? De aguas superficiales, y también un Q sub Z de salida de aguas subterráneas, son caudales. Q sería caudal, ¿ya? Caudal, ¿ya? Caudal de entrada, caudal de salida, caudal superficial, caudal subterráneo, ¿no? Entonces, dentro del balance hidrológico, como ustedes ven, tenemos los caudales o de afluentes. Para esta vertiente tenemos los afluentes subterráneos para la vertiente y tenemos acá lo que sale, los caudales que salen, ¿no? Porque no se quedan ahí. Si yo tenemos un caudal, vamos a tener cómo circula por metros cúbicos, ¿cierto? En una unidad de tiempo. Dice, en su aceptación más general, la ecuación del balance hidrológico para una cuenca queda expresada por la siguiente ecuación, referida a un cierto intervalo de tiempo. Fíjense los datos que nosotros hemos dado arriba. Precipitación, que es lo que entra, el caudal del afluente superficial, el caudal de afluente subterráneo, ¿ya? Y saliente, fíjense, vamos a tener la evaporación, evapotranspiración,
la infiltración, ¿no? Tenemos el caudal de salida de aguas superficiales, el caudal de salida, que es un efluente de la zona saturada subterránea, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos ahí nosotros lo hemos anotado, ¿no? Pero fíjense, aquí tienen a ver, aquí vamos un delta de S sub n y un delta de S sub L, ¿no? No tenemos más ahí en el cuadro. Aquí tenemos la infiltración, ¿no? Que es una salida. ¿Qué son esos delta de S sub L y delta de S sub S? Z, fíjense, tenemos los delta sub S, L, S, Z y N, ¿cierto? Entonces vamos a ver que los deltas sería la variación en el periodo de los volúmenes de agua almacenadas superficialmente en lagos, embalses, lagunas, depresiones superficiales del terreno. Variación en el periodo de los volúmenes de agua, es decir, variaciones de los volúmenes de agua. Aquí, delta de S, variación del volumen de agua almacenada en los suelos no saturados, en forma de humedad del suelo. Delta de S sub Z, variación del almacenamiento subterráneo en los acuíferos. Delta de S sub N, variación del agua almacenada en la nieve y en los glaciares, ¿no? Bien, fíjense, aquí hay algunos que, por ejemplo, hay algunos que me aportan y hay algunos que me restablecen, ¿cierto? Por eso que aquí tiene el signo más menos delta H más menos delta Z. Delta H, por supuesto, se refiere a la humedad del suelo y Z sería el almacenamiento subterráneo que yo podría tener, ¿no? El P sub F, perforación profunda, dice. Bueno, no está ahí, sino en la fórmula. Precipitación, ¿no? Estamos hablando de acá. De esta forma de acá. Delta D. Hay solamente los delta S, ¿no? Bueno, está definido. Entonces, tenemos las aguas subterráneas. Serían variaciones de los volúmenes de almacenamiento, que serían los delta, de agua subterránea y agua superficial, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que esto puede ser más o menos los delta SL y delta S sub L y delta S sub Z. Bien, esa sería la fórmula principal. Tenemos la ecuación para el balance hidrológico del agua, del suelo. Aplicando la ecuación de continuidad nuevamente, se puede establecer el siguiente balance hidrológico para un periodo delta T. Bien, fíjense, ese balance hidrológico del suelo, como nosotros vemos, prácticamente casi es lo mismo, el mismo diagrama que tenemos ahí arriba, ¿no? Mismo diagrama. Pero aquí se trata del suelo. Tenemos la precipitación, como vemos, tenemos la precipitación que cae al suelo. Vamos a ver que se infiltra. Hay una percolación también en las zonas más profundas. Y
como si nosotros estamos trabajando ya con el suelo, aquí vamos a ver que también tenemos, dentro del balance hidrológico, tenemos una evaporación y evapotranspiración, ¿no? Que sería lo que sale del suelo. Pero entonces, aquí tenemos las escorrentías. Las escorrentías sobre el suelo y las escorrentías sobre la zona de percolación. Tenemos las entradas y las salidas. Uno significa entre la escorrentía superficial de entrada y el dos sería la escorrentía superficial de salida. Mismo. Dentro de lo que es la zona de percolación, tenemos la entrada, la escorrentía de entrada y la escorrentía de salida, ¿no? Entonces habíamos hablado de Z, que sería en todo caso acá esta zona, ¿no? Que sería la zona donde ya no hay raíces, que sería la zona de percolación, ¿ya? Y sería el almacenamiento subterráneo que nosotros podemos tener dentro de lo que es la cuenca, ¿ya? ES dice que es la escorrentía subterránea. Y N, por supuesto, aquí tenemos la intersección de esa precipitación por el follaje de la vegetación, ¿cierto? Bueno, eso es parte del ciclo hidrológico, ¿no? H se refiere a la humedad que tiene este suelo, ¿no? Bien, entonces, como nosotros vemos, siempre hay una escorrentía superficial, una escorrentía subterránea, de salida, de entrada. Acá tenemos un caudal superficial y un caudal subterráneo que sería de entrada y salida también, ¿no? Delta H se refiere a la humedad y delta Z sería al almacenamiento subterráneo. Y N es lo que se intersecta la vegetación y I es lo que se infiltra de lo que cae. Igualmente acá tenemos para el balance, como ustedes ven, tenemos precipitación, la escorrentía superficial, escorrentía subterránea. El balance hidrológico va a ser igual a lo que retiene el follaje de las plantas, que es parte de la precipitación, a la evapotranspiración, a la escorrentía superficial, escorrentía subterránea, y tenemos la humedad y tenemos la altura o volumen de almacenamiento del Z dentro del área de percolación, ¿no? Almacenamiento subterráneo dentro de la percolación. Y delta H es de la humedad del suelo. PF significa percolación profunda, ¿no? Nosotros estamos acá en esta zona, aquí. El PF significa una percolación, por eso se llama zona de percolación. Entonces, sería el balance del suelo. Bien, entonces esa fórmula, lo que nosotros vamos a hacer para hacer una ecuación para un balance hidrológico del suelo, vamos a ocupar esa fórmula. Acá luego vamos a tener el balance hidrológico de un embalse. Dice, la figura siguiente representa esquemáticamente un embalse superficial en un río, ¿no?
tenemos el río. Como ustedes ven, aquí tenemos arriba. Tenemos un caudal de entrada, un caudal de salida. Supuestamente aquí sería la pared del embalse, ¿no? Que sería la presa. Bien, a esa presa entonces le llega una precipitación, ¿no? Le llega un caudal que viene de las cuencas altas de aguas de una de las cuencas altas, media y baja de un río. Se le llega agua. Bueno, acá vemos que se evapora también. Parte de esa agua se infiltra. Tenemos un caudal de salida, ¿no? Toda presa tiene su salida, por donde sale la demasía de agua, ¿no? Como ustedes ven, Ushuaia significa el caudal afluente al embalse del río o canales de alimentación, de las quebradas. Es la evaporación. Q sub B es el gasto efluente por vertedero del embalse, el caudal que sale, ¿no? Normalmente se llena, se basa esa cota que hemos dado y sale el agua. Infiltración a través del muro I sub M. Bueno, supuestamente hay una infiltración. Q sub D, gasto efluente por las obras de entrega para ser utilizadas según los objetivos y el uso del embalse, ¿ya? Por ejemplo, hay embalses que se hacen, o presas que se hacen para riego, ¿no? Entonces, eso es un caudal de salida. Se hacen para agua potable, este sería un Q sub D, es decir, la finalidad con que se hace el embalse. Y ese, en todo caso, sería el volumen de agua almacenada en el embalse, ¿no? Por supuesto, nosotros delimitamos nuestra pequeña cuenca que podríamos ver y podríamos encontrar el volumen de agua que nosotros podemos apreciar dentro de lo que es ese embalse, ¿no? Esto de aquí se refiere al volumen de agua que está estático en el embalse, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que para hacer un balance de una cuenca, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Fíjense, las flechas azules son los aportes, ¿cierto? Y los gastos o lo que ya se gasta de esa precipitación y de esa caudal de entrada, ¿ya? Parte se va a la evaporación, parte se infiltra, parte sale por el canal que hacemos para drenar la cota máxima para el rebalse de la presa, parte que sería negativo, positivo los azules y todo lo demás es negativo. Es decir, precipitación más Q sub A va a ser igual a la evaporación y filtración, Q sub B, Q sub A y sub M, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, lo positivo, lo que me entra, es el caudal más la precipitación, caudal del vertedero, caudal
para algunos fines propios de la presa, la infiltración de la presa, evaporación, y un delta S que es el volumen de agua almacenada en el embalse, ¿no? Por supuesto, a veces nosotros vemos ese delta S como el volumen inicial y el volumen en un tiempo t dado, ¿no? Para ver la variación. Bien, ¿alguna pregunta? Hemos hablado de todo. Esa sería la parte teórica de lo que es la unidad número 3. Esta parte de acá, de abajo, la tienen en el texto del doctor Gutiérrez, ¿no? Que sería la fórmula esta de los balances hidrológicos. ¿De acuerdo? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero. ¿Se entendió la clase? Bueno, hemos estado leyendo, ¿cierto? Pero Sí, se entendió, ingeniera. por lo menos hemos captado las partes principales de una cuenca. Fíjense, hemos visto ya para trabajar con un balance hídrico, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ejemplo, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a salirnos de acá. Un ratingo, espérenme. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha ingeniera. bien. Ya, lo que pasa es que se me apagó acá de mi computadora. Espérenme un ratingo, voy a volver a instalarme, ¿ya? Bien. Vamos a dejar de compartir. Bien. Vamos a hacer algo bien sencillo. Dice, en un territorio reducido,
Tras un periodo seco, una tormenta de corta duración cuya precipitación acumulada es de 60 milímetros y la cual ocasiona una escorrentía acumulada de 6 milímetros. Dice, sí, la evapotranspiración es de 2 milímetros por día. Inciso A, estimar la evaporación durante los 7 días después de la tormenta. Inciso B, estimar la evapotranspiración durante los 30 días después de la tormenta, ¿no? Entonces, por el balance de la superficie del agua almacenada en el suelo y disponible para la evaporación, ¿cuál sería? ¿No? Aquí hablamos de balance. El balance superficial. Entonces, dentro del balance superficial nosotros vamos a ver el agua almacenada en el suelo para disponible para la evapotranspiración, ¿no? Entonces, si nosotros, fíjense, si hacemos un balance, aquí nosotros tenemos que la precipitación es 6 milímetros. Además tenemos otro dato que sería de 60 milímetros, ¿no? Es más 6.
60 milímetros. Además tenemos la escorrentía superficial, que sería de 6 milímetros. Bien, fíjense, no tenemos más datos, ¿no? Y tenemos un dato de lo que va a ocurrir la evapotranspiración. Fíjense, cuando nosotros hacemos un balance, vamos a ver todo lo que entra va a ser igual a lo que sale, ¿cierto? Entonces, para hacer el balance de la cuenca, aquí lo que nosotros me piden es un balance de superficial, simplemente. No toma en cuenta los subterráneos, solamente ni lo que se infiltra, solamente me está tomando lo que lo que se precipita y lo que se acumula dentro de lo que es la escorrentía. Entonces, aquí vamos a ver, llamémosle A o delta, si ustedes quieren, no sé. Sería la precipitación menos la escorrentía, no tenemos más. Entonces, la precipitación va a ser igual a la escorrentía. Entonces, vamos a tener aquí un delta de 60 menos 6, que sería 54 milímetros, ¿no? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener 54 milímetros de agua que pueden evaporarse, ¿no? Porque sería el agua almacenada en el suelo para en algunos charcos, qué sé yo, en la vertiente, ¿no? Es lo que nosotros tenemos el agua disponible para la evaporación, ¿ya? Dice, si nosotros tenemos otro dato que tenemos, que es la evapotranspiración, 2 milímetros por día, ¿no? Entonces dice estimar la evapotranspiración durante los 7 días siguientes. Entonces, aquí es fácil, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir, inciso a los 7 días, que eso es una semana, ¿no? Después de la tormenta. Vamos a ver que ese de ahí es un dato de referencia, nomás que dentro de lo que es el balance, ya los 54 milímetros. Entonces, vamos a ver, va a ser 2 milímetros por día, y la semana tiene 7 días. Entonces, esto sería 14 milímetros, que podrían, de esos 54 milímetros que nosotros tenemos, fíjense, para poder evaporarse, en una semana solamente se evaporan 14 milímetros. 14 milímetros de agua. Entonces, fíjense a qué conclusión llegamos. Que la evapotranspiración de una semana es menor a A. Entonces, el sistema podrá evapotranspirarse a su ritmo potencial. ¿Ya? Porque tenemos una evapotranspiración real y una evapotranspiración potencial. Nosotros tenemos, ¿ya? Hemos visto. Bien. Inciso B. Vamos a tener a los 30 días,
Vamos a ver que tenemos evapotranspiración mensual. Va a ser 2 milímetros por día. Por 30 días, fíjense que esto van a ser 60 milímetros, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿No? ¿Será que yo puedo evaporar 30, en un mes los 60 milímetros? ¿Qué dicen? Sí. ¿Será? Tenemos 60 milímetros para eso que se hace un balance. No, ingeniero. Es mayor a A, ¿no? ¿Cierto? No se puede, porque solo el sistema, por eso que se hace una balanza. Eso es lo más sencillo que nosotros podemos tener, digamos, en cuanto a datos, ¿no? Para ver que ya hay un balance superficial de las aguas, ¿no? Y dentro de ese balance, yo tengo este valor de A, que es 54, es lo máximo que yo tengo para poder evaporar, ¿no? Entonces el sistema solo podrá evaporar el agua almacenada. En el suelo, que evapotranspiración, que es igual a 54 milímetros, ¿no? Porque no tengo más, no tengo más agua almacenada. Entonces, fíjense, aquí entra lo que es el balance, ¿no? Yo no puedo tener más agua almacenada ahí, por eso no puedo evaporar más agua, ¿no? Por eso ya, digamos, para un mes, para 2 meses, qué sé yo, si te le pidiera, ya no puedo, ¿no? Porque ya yo hice un balance para poder ver qué cantidad de agua tengo disponible en la superficie, para hacer el balance superficial, ¿no? Facilingo, ¿no? Es un problema súper fácil, ¿no? Bien. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice un lago con una superficie de 1050 acres. Fue controlado durante un periodo de un mes. Dice, la entrada fue de 33 pies cúbicos sobre segundo. Ese sería un caudal de entrada. La salida fue de 27. Tenemos un caudal de salida. Dice, se midió
una pérdida por infiltración. De 1,5 pulgadas. Durante el mismo mes, la precipitación tenemos una precipitación acumulada de 45 pulgadas. Ya en el milímetro tenemos que trabajar y convertir. Se midió también la pérdida por evaporación. Que fue de 6 pulgadas. Dice, estimar el cambio de almacenamiento durante ese mes, ¿no? Se trata de lagos, por supuesto, ¿no? De lago. Entonces, tenemos como dato el área, que es 1050 acres, que es una medida de superficie. Tenemos un caudal de entrada de 33 pies cúbicos sobre segundo. Entonces, vamos a tener una caudal de salida que sería 27 pies cúbicos sobre segundo. Una infiltración de 1,5 pulgadas. Una precipitación de 4,5 pulgadas. La evaporación de 6 pulgadas. En un tiempo T igual a un mes, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver que el cambio de almacenamiento ¿qué es lo que me piden? El cambio va a ser igual a lo que entra menos las salidas, ¿no ven? Ese sería mi cambio. Entonces vamos a tener que ese cambio de almacenamiento va a ser el caudal de entrada menos el caudal de salida, va a ser igual. Me llega una precipitación
¿Qué más me llega? ¿Qué más me llega? Nada más, ¿no? Tenemos el cambio, que sería el Q de entrada menos el Q de salida, pero me llega a mi lago una precipitación, negativo una infiltración, sería esta, tenemos la precipitación y la evaporación también que sería negativa. Eso yo le voy a llamar mi delta S, que es mi cambio del almacenamiento de ese lago. ¿Ya? Entonces, ya he puesto mi fórmula, ¿no? Porque lo que yo tengo que hacer es ese balance. Lo que entra y lo que sale, ¿cierto? Ahí está el balance, ¿no? A esto le hemos llamado delta S, ¿ya? Ese sería el cambio de almacenamiento. Es decir, justamente el canal de entrada y el canal de salida, el caudal de entrada y el caudal de salida. Entonces, vamos a ver, fíjense, todo se trabaja en milímetros, en pulgadas, en una unidad de longitud. Entonces, porque fíjense, la precipitación, la evaporación, la infiltración, todo está en función de una medida de longitud, que justamente esa pulgada la voy a tener que trasladar a milímetros después, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a trabajar con el caudal de entrada. Eso lo tengo que transformar para un periodo de un mes. Fíjense, aquí tengo que 3.600 segundos tiene una hora. Vamos a ver que 24 horas tiene un día, ¿no? Como nosotros estamos trabajando para 30 días, tiene un mes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar para ese mes. Los segundos se me van, las horas se me van, los días se me van. Entonces, el pie cúbico por el mes que yo estoy tratando de encontrar, porque dice durante un mes. ¿Ya? Bien, pero yo tengo pie cúbico. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese pie cúbico? Vamos a ver. Que según la tabla de conversión, 43.560 pie cuadrado tiene un acre. ¿Ya? Entonces, pero aquí yo tengo pie cúbico. ¿Ya? Entonces acá voy a decir que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, fíjense, aquí me quedaría, ahí arriba me quedaría pie cúbico, con este se me va, ¿cierto? Entonces ya tengo pie cúbico, lo que me queda ahí arriba simplemente es acre, ¿no? Entonces, este caudal lo tengo que dividir entre el área.
Sería dividido entre 1050 acres. Ahora veo que este acre de acá se me va con este y por lo tanto mi caudal de entrada me da en pulgada por el mes, ¿no? Entonces, a ver, por favor, ¿me realizan esa operación? $22,44, ingeniero. 22.44 pulgadas en el mes, ¿no? Que por supuesto ese mes ya es porque estamos trabajando con el dato que yo tengo. Vamos a ver el caudal de salida, que sería 27 por 3.600, la misma operación por 24, por 30, por 12, dividido entre 43.560 por 10.050. Entonces el caudal de salida en pulgadas $8,36. por el mes, ¿no? Bien. Entonces el tiempo es un mes. Todos estos datos de aquí que tengo la infiltración, como son acumulados, esa es la acumulación que hay en un mes, ¿no? Por ahí se estimar, esto lo mismo se perdió por evaporación, durante el mismo mes la precipitación fue. Entonces ya yo tengo que estos son por mes, ¿no? Por lo tanto estamos bien en las unidades, entonces esto sería en un mes, en un mes, en ese mes, ¿cierto? Porque sería el tiempo con el cual nosotros estamos trabajando. Bien. Porque, como ustedes ven, un caudal siempre está en función del tiempo, entonces yo tengo que deshacerme el tiempo para que me quede 10 cúbico y dividirlo entre el área para que yo tenga una unidad de longitud simplemente, ¿no ven? Entonces, el caudal de entrada, ya tenemos la fórmula. Ese cambio de volumen, el caudal de entrada va a ser 22.44 menos 18.36. Y eso tiene que ser igual a la precipitación un setting. Entonces ese delta S sería 24 más la precipitación, que es lo que está entrando, que sería 4,5, ¿ya? Está saliendo el
de infiltración, es 1,5, y está saliendo la evaporación, que sería los 6 milímetros, 6 pulgadas. Entonces, ese delta S va a ser igual. ¿Cuánto sería? Porque fíjense, aquí estoy haciendo un balance. Esto es lo que está entrando a la cuenca, al lago, entre la precipitación, que son los valores positivos, y los valores negativos serían lo que sale, lo que se evapora y lo que se infiltra, ¿cierto? Entonces, ese sería el cambio de volumen que nosotros vamos a tener ahí al hacer el balance. ¿Me lo calculan, por favor? ¿Aló? Hola, hola. No. Sí, no sé qué ha pasado, no le he llamado, no le he whatsappeo, a ver, más tarde le voy a llamar a ver qué hace. Pero igual vénganse y se compran más acá. ¿Ya? Ok, ya, bueno, ok. Entonces, ¿cuánto sería? 1.08. Ya. 1.08, ¿qué son estos? Simplemente pulgadas, ¿cierto? Pero a mí me dice cambio de volumen en el almacenamiento. Aquí es más, ¿no? Más igual, más. ¿Ya? Entonces, esas simplemente son pulgadas en el mes, ¿no? En el mes que me pidieron. Entonces, yo quiero el delta de volumen, ¿no? Ese delta S es lo que entró y lo que salió, pero en pulgadas por ese mes. Entonces, el cambio del volumen va a ser volumen es igual a área por H, ¿no ve? ¿De acuerdo? Dentro de ese balance. Entonces, en este caso va a ser el área por el delta S que yo calculé. Entonces, el área va a ser 10.050 acres por 1.08, ¿no? Entonces, ese delta de volumen me va a quedar, a ver, aquí un ratito, para tener el milímetro, pues son pulgadas, 12 pulgadas, tiene un pie, para tener en medida inglesa directamente, ¿no? No en milímetros. Entonces, esto sería acres por pie, ¿no? ¿Cuánto sería? Que sería la variación de volumen. Si podemos tenerlo en pie cúbico también, ¿no? Si nosotros podríamos deshacernos de esos acres, ¿no? Hemos visto que
Un acre tiene 43.560 pie cuadrados, ¿no? Con ese pie, entonces podríamos tener en pie cúbico también. Por eso no les resulta extraño que se deje en acres por pie, ¿no? ¿Cuánto sería? $94. 94, clavadito. .5. .5. Si quiero tenerlo yo en pie cúbico, acá hemos dicho que un acre tiene 43.560. Hola. Sí, hijo. Sí. Ahorita estoy en clase, pero ya voy a terminar, sí, ajá. No, bueno, ok. Ah, ya, bueno, ok, ya. Bueno, esto, a ver, ¿cómo es la cosa? Un acre tiene pie cuadrado, ¿no? Entonces, como ustedes ven, los acres se me van y podríamos darlo el cambio de volumen. Y esto sería en pie cúbico. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto serían? 4.116.420. 420, ¿no? ¿Así? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, podríamos dejarlo allá arriba o si quieren, podríamos transformarlo en una unidad de volumen que sería pie cúbico, ¿no? Bien, Juan. Para no cansarlos mucho, no sé si podríamos hacer otro ejemplo. Nos da, ¿no? ¿Está bien? Hola, hola. Para que busquemos otro ejemplo. A ver, espérenme un ratito. Vamos a ver otro ejemplito. Tengo. Bien, vamos a hacer otro. Mañana vamos a seguir avanzando, practicando. El lunes, martes
posiblemente hasta el miércoles avancemos la última unidad. Y yo creo que el jueves de la próxima semana vamos a dar el otro examen. ¿Está bien? Está bien. Primer examen, ingeniera, ¿hasta dónde va a ser? Disculpe. El primer examen va a ser hasta lo que es precipitación, unidad 1 y 2. ¿Ya? Y como ven ustedes en la última parte, ya en la 3 y en la 4, ya nosotros tenemos ya bastante ejercicios para hacer, ¿ya? Porque en precipitación todavía no entra los datos del pluviómetro, pluviógrafo, etcétera, para poder hallar intensidades, frecuencias, duración de lluvias, tormentas, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer los diectogramas, los histogramas, ¿no? Ahí hay bastantes aplicaciones ya. Por lo tanto, dentro de lo que es precipitación, simplemente vamos a ver teoría, ¿no? Y todos los ejercicios que podamos ver de evaporación, densidades, velocidad de los vientos. Vamos a hacer un ejercicio más de velocidad del viento, creo que hicimos uno nomás la anterior clase. ¿Ya? Tengo que pasarle eso. También tienen las grabaciones, ¿ya? Y les voy a tratar de pasar algo más del Scammer, ¿ya? Para que puedan ver también, ¿ya? Bien, vamos a hacer un último ejercicio. Dice, utilizando los registros hidrológicos de 50 años de una cuenca de drenaje. Fíjense que el área es lo que más se emplea. Después la longitud y todo eso de ahí, lo que más hemos visto ya es para delimitar una cuenca nada más, ¿no? Para ver la forma que tiene la cuenca. Ahora, se calculó el promedio anual de lluvias de 90 centímetros. El promedio anual de escorrentía de una cuenca de un embalse, perdón, de un embalse a la salida de la cuenca. Con una superficie de 1.700 hectáreas.
Aquí, como le decía, ¿cuál es el fin de este embalse? Con el fin de recolectar la escorrentía disponible para abastecimiento de agua a una población. ¿Eh? Bueno, por eso les digo, los embalses se hacen generalmente con algún fin, ¿cierto? Riego, agua potable. La evaporación anual sobre la superficie del embalse es igual a 133 centímetros. No existen infiltraciones. ¿Qué más? No tiene caudales de entrada. Aquí vamos a ver ni caudales de entrada. Simplemente es la cuenca nomás, el río principal. Ahora dice, determine el caudal promedio anual disponible que puede retirarse del embalse para el abastecimiento. De la población. Bien, vamos a ver. En primer lugar tenemos un área de la cuenca de 500 kilómetros. El tiempo de eso va a ser 50 años. El promedio anual de lluvia. Entonces vamos a tener la precipitación anual. Cada año se recolecta 500 90 centímetros. Ya. Se recolecta 90. La escorrentía anual 33 centímetros. El área del embalse es diferente al área de la cuenca.
es de 1.700 hectáreas. Y esos son 17 kilómetros cuadrados, ¿no? Porque tiene 10.000 kilómetros cuadrados, tiene una hectárea, ¿cierto? Exactamente igual. O 100 kilómetros cuadrados, una hectárea, perdón. 10.000 metros cuadrados tiene una hectárea. Bien, entonces tenemos aquí, ¿qué más? La evaporación. ...130 centímetros. Lo que... A ver, esto es la escorrentía. La evaporación anual 130. Me preguntan el caudal promedio anual, ¿cierto? Con esos datos yo no tengo más aquí. El caudal promedio por año. No hay el caudal de entrada es igual a 0 también, ¿cierto? No hay caudal de entrada para hacer el balance hidrológico. Entonces, nosotros vamos a empezar por determinar el caudal disponible del embalse. ¿No? Entonces vamos a ver que tenemos un caudal de escorrentía. Menos la evaporación del embalse. Estamos haciendo un balance menos el caudal disponible. Debe ser igual a 0. Entonces vamos a ver que el caudal disponible igual al caudal de escorrentía menos la evaporación del embalse. Eso es lo que nosotros tenemos disponible, ¿no? Porque simplemente me da un caudal de escorrentía, que serían los 33 centímetros por año, ¿no? Y tenemos una evaporación del embalse, ¿no? Entonces este sería el caudal disponible. Acá es fácil. Lo único que tengo que hacer aquí es ¿ya? Es la evaporación del embalse que sería 1.30, no, perdón, es 130 centímetros, ¿no? Eso viene a ser prácticamente 130 metros, ¿no? Es harto. 1.30 metros, ¿no?
Bien. Esto, lo que yo quiero tener es un caudal. ¿Cómo obtengo el caudal ahí? Eso es un año, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que multiplicarlo en un año. Un año tiene 365 días. Un día tiene 24 horas. Una hora tiene 3.600 segundos, ¿no? Ya, entonces sería metros por metros sobre segundo, ¿no? Entonces, para tener un caudal, tengo que multiplicarlo por el área del embalse. 1,30 dividido entre 365 por 24 por 3.600. Y el área, vamos a tener, esto es metros sobre segundo, y el área del embalse son 17 kilómetros cuadrados. Aquí tengo metros. Entonces vamos a tener que 1 kilómetro tiene 1.000 al cuadrado metro. Entonces aquí yo tengo metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto sería eso? 0,7 me sale. 0,7. Bien. Ahora, tenemos el caudal de escorrentía. Tenemos el área de la cuenca, el caudal de escorrentía, son los 33 centímetros, creo que es. Entonces aquí tenemos 33 centímetros. Tiene 1 metro, estamos en metro. Si eso lo multiplicamos por 17 por 10 elevado a la 6, creo que es, ¿no? Pero, fíjense, ya no es del embalse, es por 500 ahora. No es 17. Porque eso sería de la cuenca. Y esto va a ser metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto me sale? Hay algo más que me faltó. ¿Qué me faltó? A ver si ustedes me dicen. Estos simplemente son metros cúbicos, ¿no ven? Y nosotros tenemos que ese dato es anual. Esto aquí 33 centímetros por año. Entonces,
tenemos que multiplicarlo. Ujú. Ese valor lo tenemos que dividir entre 365 por 24 por 3600. Entonces, estos son metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Simplemente porque el dato me da anual. 33 dividido entre 100 por esto y por esto. Cinco coma 23. 23. 5,23. Entonces, el caudal disponible va a ser 5,23 menos 0,7. Estos son metros cúbicos por segundo. $4.53. Bien, pero a ver, ustedes chequeen, a ver, ¿qué pasa con este ejemplo? ¿Qué es lo que me he considerado ahí? Porque fíjense, no tengo entrada de caudal. Simplemente tengo una escorrentía superficial ahí, de la cuenca, ¿cierto? Lo que no se consideró es la precipitación. No tenemos un caudal de entrada, ¿no? Para hacer el balance. Entonces, para hacer el balance, nosotros hemos visto que necesito ver lo que entra y lo que sale, ¿cierto? No equilibrar, ¿no? Positivos y negativos, ¿no? No se consideró la precipitación, ¿no ven? No se consideró la precipitación porque vamos a hacer debido el escurrimiento es demasiado, ¿no? Es 1,30 metros por año, ¿no? Sin embargo, acá la precipitación solamente son 90 centímetros por año, ¿no? Es decir, sobrepasa la precipitación, ¿no? Entonces, el escurrimiento considerado, entonces, en el área de la cuenca
se estaría sobreponiendo al escurrimiento en el punto de salida. Entonces, es decir, ese sería el punto de salida de la cuenca y del embalse, ¿cierto? Entonces, simplemente se consideró la escorrentía de la cuenca, nada más. Si nosotros lo sobreponemos, entonces nos daría un caudal mucho mayor, ¿no? Porque ese es positivo. El escurrimiento, fíjense, es mucho mayor que en este caso la precipitación, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, dependiendo de los datos que se tengan, nosotros podemos como ustedes ven, en el balance hidrológico de un embalse, ahí no teníamos caudal de entrada, pero sí teníamos precipitación, pero el escurrimiento superficial de esa cuenca es mayor, entonces no hemos considerado ahí la precipitación, entonces no teníamos ese caudal de entrada. Es más, nos habían dado una escorrentía, ¿no?, a lo largo de la cuenca para poder embalsar esa agua de escorrentía. No había infiltración, no había demasía, no había riego, o sea, no hay nada. Simplemente me piden balancear, digamos, el caudal disponible que puedo tener, el QD. ¿Ya? ¿De acuerdo? Perfecto. La infiltración no había, el IM no había, simplemente había este escurrimiento superficial, etcétera, ¿no? Bien. Aló, buen día. ¿Cómo está, ingeniero?